del foro de la área de trabajadores y de las ONGs. No contamos aún con el quórum, señor magistrado. Muy bien, vamos a esperar el tiempo reglamentario para hacer el segundo llamado, señor secretario. Sí. Señor secretario, sí, hágase verificar si tenemos el quórum, por favor.
Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado, acabamos de completar el quórum que está compuesto por los representantes de los partidos Popular, Partido Panameñista y Partido Cambio Democrático, y los representantes del foro de las áreas de las organizaciones no gubernamentales, del área de trabajadores y del área académica. O sea, contamos con la presencia de 6 de los 10 posibles representantes con derecho a voz y voto. Gracias, secretario. Habiendo quórum y siendo las 4:15 de la tarde del día de hoy, 5 de febrero de 2015, damos inicio formal a la sesión ordinaria de la fecha de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Le pedimos al secretario que sírvase leer el orden del día, por favor. Orden del día de la sesión ordinaria del 5 de febrero del 2015. Punto número 1, discusión y aprobación con modificaciones o no del acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, temas a discutir. Dentro de este, como primer punto, sería la presentación de informes del proceso electoral de 2014, en continuación de la sesión anterior, con la Comisión de Justicia y Paz, delegados electorales y Tribunal Electoral. Punto 4, fijación de los temas a discutir en la próxima reunión. Y el quinto, lo que propongan los miembros. Fin de la lectura, señor magistrado. Gracias. El primer punto, entonces, es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Dan por aprobada el acta anterior los miembros de esta comisión aquí presentes? Señor secretario. Ha sido aprobada con los 6 votos a favor. Muy bien, siguiente punto, lectura de la correspondencia. Tenemos la siguiente correspondencia, señor magistrado. En primer lugar, nota suscrita por el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, dirigida al magistrado presidente, y en la cual designa al profesor Pedro J. Fuentes, creo que está por aquí, ¿verdad?, portador de la cédula de identidad 410964, como representante de la Universidad de Panamá ante esta comisión de reforma, y creo que ya se integra al foro en la parte académica como parte del foro. Ya creo que había estado ya trabajando con Maribel y parte del foro, y del Foro Ciudadano por Reformas Electorales, nota suscrita por Maribel Jaén, coordinadora, nota dirigida al magistrado presidente, donde designan los representantes del foro con derecho a voz y voto para el mes de febrero, siendo estos en representación de la Universidad de Área Académica, el profesor Bruno Garisto de la ULASEC, Víctor Delgado de la UJMA y Anastasio Rodríguez del Centro Regional Universitario Cruzán. Representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el principal sería Javier Ordinola. Suplentes Carlos Gasnel de la Fundación Libertad Ciudadana y Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz. En representación de la empresa privada estaría como principal Elisa de Gómez del CONEP, Roberto Troncoso y Severo Sousa, todos del CONEP. Y en representación del área de los trabajadores, Argelis Ospino de CONUSI, Celidet Rosales de CONATO y Marcos Allen de la Federación Sindical Independiente de Trabajadores de la República. Esa es toda la correspondencia, señor magistrado. Gracias. En la sesión de hoy vamos a continuar con la presentación de los informes o la evaluación del proceso electoral realizado por diferentes organismos integrantes de esta Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y continuamos en esta ocasión con la presentación del informe de la Comisión de Justicia y Paz. Adelante. Sí, muy buenas tardes, señores magistrados, señores representantes de los partidos políticos, del Ejecutivo, de los diferentes frentes que conforman el Foro Ciudadano.
Primeramente agradecer por la oportunidad que le brindan a la Comisión de Justicia y Paz de presentar su informe de observación que presentamos cada vez que lo realizamos al Tribunal Electoral. Está en nuestra página, pero por supuesto es una excelente oportunidad también para compartir con los hermanos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con los cuales hemos compartido por muchos años. Como todos sabemos, la Comisión de Justicia y Paz es una instancia de la Conferencia Episcopal Panameña. Y hago la aclaración porque mucha gente a veces confunde la comisión como si fuéramos una ONG. Nosotros somos una instancia de la conferencia y nuestra visión es que el organismo de la Conferencia Episcopal Panameña sea reconocida por su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la dignidad del ser humano. Y nuestra misión, además de eso, lo vamos a dejar la presentación, es que nos seamos reconocidos en el trabajo de promover el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia y los derechos humanos y la paz. Nuestros objetivos son 6, pero aquí vamos a poner los 3 más importantes: analizar la información de las situaciones que se dan en el país. Por eso que vemos que muchas veces la Comisión de Justicia y Paz participa en diferentes situaciones donde se den violaciones de derechos humanos. Un objetivo que es clave para la Comisión de Justicia y Paz es la participación de los laicos de manera consciente. Y el tercer objetivo que nos parece fundamental es que no solamente los laicos conozcan la palabra, celebren la Eucaristía, sino también que sean testimonios. Y por eso el tercer objetivo es que podamos promover que los laicos participen en las diferentes esferas de la vida social. Como todos saben, la Comisión de Justicia y Paz desde 1990 que se creó, hemos estado en los diferentes procesos electorales. La Iglesia panameña participó como observadora en el año 1989. En el 90 se crea la Comisión de Justicia y Paz y hemos participado por 25 años en los diferentes procesos electorales como observadores. En el año 2012, luego de una reunión que tuvo la Conferencia Episcopal con los señores magistrados, la Comisión de Justicia y Paz y diferentes actores sociales, los obispos plantearon en su comunicado ordinario la importancia de que la Comisión de Justicia y Paz se activara en todo el proceso de elecciones que se daban. Es así que desde el 2012 la Comisión de Justicia y Paz con otros organismos de sociedad civil empezamos a reunirnos por mandato de los obispos. Y partimos, eran alrededor de 12 o 13 organizaciones, de hacer un diagnóstico de cómo veíamos el proceso electoral en el año 2013. No lo voy a leer todo, pero veíamos que el problema central era que se iba a dar una campaña caracterizada por la confrontación y la descalificación. Valorábamos las posibles causas, como era la ausencia de una educación, la debilidad institucional de los órganos de poder y las consecuencias que se podían dar, previendo desde ese momento, junto con otras organizaciones, hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar la violencia. Es así que la Comisión de Justicia y Paz capacitamos alrededor de 3.000 personas con un documento que se llamó Evangelizar la Política, e hicimos campañas de educación ciudadana. El Pacto por Panamá, que por ejemplo tuvo más de 8.000 firmas de ciudadanos que firmaban, donde decían por qué se sumaban al Pacto por Panamá. Luego, los productos que nos planteamos en ese momento que teníamos que trabajar era el pacto ético electoral,
y sumado a ese pacto un compromiso ciudadano, porque el pacto, que siempre lo habíamos firmado solo con los partidos políticos, en esta ocasión planteábamos que los medios de comunicación, que son un actor importante en los procesos electorales, también lo firmaran. También unido al pacto, los ciudadanos también firmáramos un compromiso ciudadano. Una iniciativa que se dio por primera vez, porque además del pacto ético y de la observación electoral, el día E, es que crear una mesa integral de observación para ver el proceso electoral, no solamente el día de las elecciones, sino también meses antes de las elecciones. Y este conjunto de organizaciones que participaron con nosotros, alrededor de 12 organizaciones, no las voy a mencionar para que no se me quede ninguna por fuera, empezamos a trabajar unos informes de observación antes del periodo electoral, porque la observación en nuestros países cada vez se desarrollan de manera mucho más ampliada el periodo de observación, no solamente el día de las elecciones. Bueno, ustedes saben que la observación electoral es un mecanismo de participación ciudadana, y yo debo reconocer que el Tribunal Electoral ha jugado un papel importante en la promoción de la observación electoral independiente, nacional, que hace la Comisión de Justicia y Paz. Hemos trabajado con el Tribunal Electoral y nos han apoyado para promover esta acción ciudadana, y es una forma de empoderamiento de los ciudadanos a los procesos electorales. Es un mecanismo de movilización ciudadana, lo realizan voluntarios a nivel nacional. Y por supuesto permite que los ciudadanos evalúen los procesos de la campaña. Podemos respaldar la iniciativa ciudadana, porque muchos de los que están en la mesa integral luego pasan a conformar el Foro Ciudadano por Reformas Electorales. Hoy día el Foro Ciudadano tenemos más de 21 organizaciones a partir de toda esa experiencia de participación que se tenía, y por supuesto hacer sugerencias a las autoridades electorales. Nosotros a cada producto, por supuesto, le planteamos objetivos. En el caso del pacto ético electoral, era que los partidos se comprometieran a desarrollar un proceso en paz, promover el voto informado y sobre todo fortalecer la participación ciudadana. Este pacto ético contaba con un organismo consultivo, que era el que hacía las investigaciones cuando se presentaban las denuncias, y estaba conformado por 4 representantes de la conferencia, un representante del comité ecuménico y un representante de cada uno de los partidos políticos. Todos los documentos que se sacaron, que se emitieron durante el proceso del pacto ético electoral, fue producto del consenso con los partidos políticos. Y yo creo que eso es una lección y una experiencia inédita en América Latina, que Panamá fue uno de los primeros países que hizo pactos electorales. El pacto, el primero se firmó el 6 de marzo del 2013, que no lo firman todos los partidos, y se reafirma el pacto el 14 de marzo con la visita del expresidente Jimmy Carter, que ha jugado un papel muy importante en nuestro país en el tema de la reversión del canal, y por supuesto, ¿por qué no decirlo en esta coyuntura, el tema de apoyar al pueblo panameño en el proceso que se estaba desarrollando? Les comento que se recibieron 17 denuncias. En su gran mayoría las denuncias fueron por el uso de medios alternativos para descalificar a los adversarios, el tema de las redes sociales. 4 de las 17 denuncias fueron por motivos de escuchas telefónicas divulgadas a través de redes sociales y otros medios, y las orientaciones que daba el órgano consultivo es que fueran a las instancias a presentar, cuando había el tema de escuchas, ante el Ministerio Público a que hicieran las denuncias, porque nosotros no éramos un ente jurídico.
De las 17 denuncias presentadas, 11 constituyeron violaciones a disposiciones del pacto ético. Las demás denuncias, las 6 no fueron objeto de sanción moral, pues no tenían suficientes elementos para constituir en una violación del pacto ético. Les comento que el trabajo que hizo la comisión fue en esa coyuntura muy difícil. Sobre todo cuando sancionamos, por ejemplo, a un medio de comunicación social. Hubo mucha presión hacia los miembros de la Comisión de Justicia y Paz. Bueno, ahí les vamos a presentar las denuncias a quienes se fueron dirigidas. Muchos fueron a partidos políticos, a candidatos, al Tribunal Electoral, hubieron denuncias también que se presentaron. Le vamos a dejar la presentación, ustedes tendrán ahí en las 17 denuncias, que no voy a leer por razones de tiempo. También, bueno, la observación, pues, nuevamente retomando, nos ayuda a hacer sugerencias, como decíamos, no solamente hemos señalado que desarrollamos lo que fue toda la actividad del pacto, sino la observación. Teníamos también, como les comentaba, la mesa integral. Había dicho que no íbamos a decir los nombres, pero acá los tenemos. El objetivo de la mesa integral era contribuir con la transparencia y la legitimidad del proceso, generar alianzas para promover el intercambio de experiencia entre las organizaciones y promover la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es interesante que, como ustedes ven, había una diversidad de organizaciones que llegamos a realizar 4 informes del proceso electoral. En esa mesa integral no puedo leer, desde acá no puedo leer las cosas que se señalaron, pero se hablaron fundamentalmente, creo que acá puedo verlas. Las organizaciones observaron el desequilibrio en la presencia de los candidatos de los medios de comunicación social. Yo recuerdo que ahí se habló mucho, sobre todo, de los candidatos independientes, que no se le daban los mismos espacios que se le daban a los candidatos de los partidos. También se hablaba que se observaba que no existía una apertura en la información respecto al financiamiento privado de las campañas electorales, lo que podía generar dudas en la sociedad panameña sobre los orígenes de estos recursos. Y eso ¿y por qué se planteaba eso? Porque observábamos una gran cantidad de recursos en nuestras comunidades, ¿no? Y mucha gente se preguntaba de dónde venían esos recursos que se daban. También una de las características era que se había observado que habían desde el inicio de la campaña muchos ataques personales y campañas sucias. Y yo creo que ese es un tema que nosotros tendremos que revisar. Otro de los temas que se planteaba había una preocupación sobre el rol del Tribunal Electoral, sobre todo de la emisión de una resolución que se había dado el 31 de octubre, emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema, por medio de la cual se dejaba sin efecto una decisión exclusiva y privativa del Tribunal Electoral. Eso fue uno de los temas que las organizaciones veían. También veían con buenos ojos la inclusión de una reglamentación sobre la participación de las mujeres en las postulaciones a cargos de elección, aunque veíamos que los partidos no cumplían con eso. Por eso que el foro ha planteado como uno de sus temas fundamentales el tema de la participación de la mujer. Y también todavía no se identificaba esfuerzos claros por parte de los partidos políticos a incluir en las postulaciones a afropanameños, lo que aún se convierte en un reto en los procesos futuros. Pues hoy tenemos a la coordinadora de las organizaciones negras en este foro, y esto es un tema que nadie discute y dicen que no hay discriminación. Bueno, aquí está la coordinadora que va a aportar en el debate y construir para que ese tema también sea relevado y se pueda discutir en estos espacios.
En ese informe también se identificó esfuerzos de los partidos, pocos esfuerzos de los partidos en la inclusión de la temática indígena. Y también los grupos de personas con discapacidad reconocían el trabajo del tribunal, pero veían que todavía había poca accesibilidad para ellos en los diferentes eventos y centros de votación, que hay un esfuerzo, pero siempre todavía hay que desarrollar mucho más esto. El segundo informe, que se hizo de enero a marzo del 2014, veíamos cómo se intensificaban las campañas sucias. Consideramos que luego de los llamados de atención que se hicieron, los medios tuvieron conciencia para incluir en algunos espacios a los candidatos independientes, sobre todo en los debates. Y también nos preocupaba que, a pesar que se violentaba el código, se seguía con la práctica de la inauguración de obras públicas donde se beneficiaban los candidatos del partido que estaba en el poder. También a la mesa integral nos preocupaba mucho el ataque que recibía el Tribunal Electoral en ese momento, y que veíamos que era un proceso de desestabilización, un elemento de desestabilización. El tercer informe se hizo en el mes de abril. Ahí se subió la campaña de alta intensidad, la presencia de los medios de comunicación. Ahí veíamos pues cómo estaba muy saturada la propaganda electoral, y la misma población ya mostraba signos de agotamiento. La mayoría de los candidatos no debatían sobre los programas, no se conocía muchas veces quién era el candidato. La comunicación del gobierno mostrando la culminación de sus obras, veíamos que atentaba contra el principio de equidad. Y la mesa integral logró hacer de manera voluntaria un monitoreo con personas de las comunidades, con estudiantes, sobre informaciones que aparecían en los medios de comunicación. Aquí creo que nos da una idea el comparativo del número de spot y cuñas radiales por candidato. Eso no lo hizo ninguna agencia publicitaria, eso lo hicieron la gente de manera voluntaria. Los estudiantes, las personas con discapacidad, como estaban en su casa, podían monitorear radio, televisión de manera voluntaria. Y mira, ahí vemos una gran diferencia de los spots de los candidatos. También ellos también veían los contenidos de los spots, y vemos que el 40% hablaba del perfil del candidato, el 38% simplemente llamaban a votar, el 13% hablaban mostraban obras públicas, y el 13% de las propuestas era mínimo, toda la campaña, y el 9% mostrando obras públicas. Este fue un monitoreo que se hizo en ese periodo, gracias al trabajo voluntario de mucha gente. Luego tuvimos la observación electoral el día de las elecciones, participaron alrededor de 2.000 personas. Y ahí nosotros hacemos monitoreo de la logística electoral, se reciben denuncias, estas denuncias son registradas en un manual, y por supuesto acompañamos en el escrutinio en cada mesa de votación a través de una muestra. No sé si ustedes tendrán conocimiento que la Comisión de Justicia y Paz también hace una encuesta a boca de urna, y que esta información es de uso exclusivo de los señores obispos, y por eso la Iglesia, como verán, tiene un rol muy activo en el día de las elecciones. Hay algunos datos que se presentan y que son datos de nuestros cuadernos, de nuestros observadores, y quiero aclararlo bien porque es lo que nuestros observadores señalan. Por ejemplo,
Nosotros utilizamos para la observación el día de las elecciones los manuales que se utilizan en los procesos de observación de la OEA, de Naciones Unidas, para que no vaya a haber sesgo de la información. Y le vamos a mostrar algunos datos. Por ejemplo, estaban claramente identificados los miembros de la mesa, señalan que el 97% estaban claramente identificados. Dice, el padrón electoral estaba visiblemente en la entrada de la mesa de votación. Un 95% dice que estaba en las mesas de votación, estaban claramente identificados. Ahora, los padrones electorales lo tienen todos los partidos a la entrada de los centros de votación y generalmente las personas se acercan para que le digan en qué mesa van a votar. Sobre el aspecto de la seguridad, un 99% de nuestros observadores han señalado que sí había seguridad en los centros de votación. Al preguntarles si vieron observadores internacionales, el 70% dijo que no y el 30% dijo que sí. Claro, porque los observadores internacionales generalmente están en las áreas de mayor población electoral. Estaba garantizado el secreto del voto. 100% de nuestros observadores señalaron que sí estaba garantizado. Era de los 2.000 observadores que hicieron la observación. ¿Podían los electores encontrar con facilidad su mesa de votación? Un 90% dijo que sí. Otras personas muchas veces no encuentran, van, como les decía, a los partidos políticos. ¿Sabían los votantes cuándo y cómo votar? Un 92% dijo que sí. Los miembros de la mesa conocían el procedimiento de votación. Es interesante que el 99% de nuestros observadores expresaron que sí conocían el procedimiento. Se preguntó si algunos electores no podían votar. Nos señalan que el 75%, el 76%, no entiendo esto aquí, algún elector no pudo votar. Yo creo que el 24%, creo que está mal la gráfica, el 24% dijo que no podía votar, y las razones porque muchas veces la gente no estaba en el padrón, por las cosas que generalmente conocemos. Alrededor de la mesa de votación, en la misma estaban realizando proselitismo. El 90% dijo que no veía eso, pero en las áreas a veces de difícil acceso los observadores sí ven algunos detalles, y cuando hay situaciones nosotros generalmente mandamos todas esas informaciones a la Fiscalía Electoral. Durante la observación se percató que algún votante haya sido amenazado o intimidado. El 95% dijo que no veía esa situación. Observó que estuvieran realizando compra de votos. Es interesante que el día de las elecciones no se observó. Además, eso es un delito y bueno, la observación de la mesa integral te revela algunos otros datos. Y bueno, de todo este proceso de la Comisión de Justicia y Paz hay algunas lecciones aprendidas que nos gustaría compartir con ustedes. Primero, la importancia de promover reformas electorales que permitan transparentar el financiamiento y una mayor equidad en la participación. Nosotros consideramos que ese es un elemento clave. El segundo tema, que es el promover una educación ciudadana que fortalezca la corresponsabilidad de los ciudadanos. Yo creo que el tema de las reformas no es un tema de partidos políticos o de sociedad civil organizada. Nosotros tenemos que animar a los ciudadanos a que se interesen por los temas políticos, porque como todos sabemos hay mucha desafección hacia la política por las prácticas tan negativas que hemos tenido.
Y el otro tema es el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, garantizando independencia del Tribunal Electoral y el acceso a los ciudadanos a cumplir con el derecho de elegir y ser elegidos. Yo creo que en síntesis, pues esas son como las grandes cosas que la comisión aprendió. Por eso estamos aquí, por eso animamos a las organizaciones a participar en las reformas, por eso animamos a los ciudadanos a participar, a estudiar, a movilizarse, a demandar, porque creemos que este es un país de todos y porque todos tenemos la responsabilidad de construir un Panamá mucho más humano, más solidario, más sostenible, integral, donde se respete la dignidad de las personas y donde la política nuevamente regrese a su esencia, servir al bien común. Creo que de una u otra forma todos los que estamos aquí tenemos esa gran responsabilidad con este país, que está demandando una nueva forma de hacer política, una nueva institucionalidad guiada con transparencia y fundamentalmente con el servicio a nuestro país. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Algún comentario o interrogante? Tiene la palabra el representante del Partido Panameñista. Herbert John, Partido Panameñista. Sí, antes de comentar las buenas noticias que nos trae la Comisión de Justicia y Paz, yo sí quiero lamentar el rol asumido por la Fiscalía Electoral, que en el día de hoy o ayer se le ha dicho adiós, nos ha dicho adiós a esta Comisión de Reformas Electorales. Pero yo creo que quizás es lo mejor, porque con la presencia de Eduardo Peñalosa o de los funcionarios que lo representaban en este foro, que nunca se dieron cuenta de la importancia de los consensos, de discutir, de aprobar leyes en las que todos participemos, para que a su vez se vayan al Tribunal Electoral y a la Asamblea Nacional. Es importante que se discutan esas leyes y parece que la Fiscalía Electoral no se dio cuenta. Yo espero que ellos, con la nueva presencia de la fiscal suplente, vuelvan a este foro. Luego de eso, de ese comentario, magistrado. Perdón la interrupción, pero hubo un malentendido en algunos medios sobre ese tema. El licenciado Juan Alvarado, que acaba de llegar. Pero igual, esperamos que ahora que cuando vuelva... Perdone, no informó que la decisión fue tomada por el fiscal encargado de la Fiscalía, pero no es la decisión de la Fiscalía como institución. Los representantes que admitimos aquí en esta comisión fue los que designó el fiscal Peñalosa antes de acogerse a vacaciones. Cualquiera de ellos puede venir a la comisión, el licenciado Juan Alvarado, la licenciada Selenia Canto o el licenciado Diego Velázquez. Y he estado participando, acaba de llegar el licenciado Juan Alvarado, quien se integra a la sesión de hoy. La otra decisión fue una decisión muy particular del licenciado, del fiscal de Chiriquí, que no es la decisión, según me informaron hoy, institucional de la Fiscalía. Por supuesto que una vez que la fiscal suplente ejerza la posición, ella tomará la decisión y la medida que estime pertinente. Pero por el momento reconocemos a estos tres funcionarios, cualquiera de ellos como representante de esa Fiscalía ante esta comisión. Para aclaración. Sí. Y estamos seguros que con la llegada de la licenciada Celia Peñalo, que conoce perfectamente el tema electoral, la Fiscalía Electoral va a jugar el papel que le corresponde. Dicho esto, y aclarado por parte del magistrado el tema de la representación de la Fiscalía Electoral, yo sí quiero también destacar el buen rol que ha jugado la Comisión de Reformas Electorales y de la importancia del pacto ético electoral. En la elección pasada, tardíamente, el representante oficialista de Cambio Democrático firmó el pacto ético electoral, pero todos los que estamos aquí presentes somos conscientes que el gobierno nacional, representado por Ricardo Martinelli, se abstuvo de firmar ese pacto ético electoral y no firmó el mismo. Dígame, licenciado Polo, tiene la palabra. Las observaciones son en base al informe que está a eso voy, con mucho gusto, la representante de Justicia y Paz. No estamos cuestionando, porque para cuestionar nosotros también podemos cuestionar y ejercer el derecho de representación de nuestro colectivo. Le solicitamos muy respetuosamente al compañero que nos dediquemos a lo que es la misión el día de hoy.
el informe que está brindando la compañera, la licenciada Jaén, que lleva relación al proceso electoral, no ataques directos que no vienen al tema, señor magistrado. Muy bien, licenciado John. Ese es su derecho perfectamente opinar y participar. Precisamente para eso estamos aquí en este foro en el que cualquiera puede opinar y cuestionar. Y estaba diciendo que el gobierno de Ricardo Martinelli no firmó el pacto ético electoral, y a pesar de todo ese trauma, la Comisión de Justicia y Paz jugó un papel muy importante. Yo quiero destacar el papel de Maribel también, que inclusive ante una denuncia contra un medio de comunicación social, la comisión se reunió y transparentemente emitió un dictamen en el que el Panamá América estaba también, ni siquiera interrúmpame, llámame la atención por decir esto, pero el Panamá América estaba interfiriendo en la vida privada y cuestionando actos que tenían que ver específicamente con un expediente en un tribunal de familia. De orden, entonces yo solicito. Y eso está mencionado. Yo solicito de igual manera ahora la misma oportunidad para hacer alegaciones que no vienen en relación al informe, porque de igual manera hay muchos hechos que conllevaron que el Partido Panameñista participó en el gobierno 2 años, estuvo vinculado a todas las investigaciones que están ahí, altos dignatarios funcionarios que están en estos momentos en el gobierno, están siendo cuestionados de igual manera. Mal podemos tomar esto para una situación que se está ventilando ante el Ministerio Público, ante otras esferas, dañar lo que es el procedimiento que estamos llevando para las reformas electorales, magistrado. Sí. Gracias. Sí, magistrado, es que en el informe aparece específicamente la sanción que impuso la Comisión de Justicia y Paz al diario El Panamá América, y por eso lo estamos mencionando, y fue un hecho público y notorio. Yo con eso termino, a pesar de las interrupciones del colega, destacando que es importante el rol que juega la Comisión de Justicia y Paz, y yo creo que uno de los retos es que enfrentemos a discutir también, que obviamente no corresponde a este foro, la integración, la forma de que todos, no solamente de medios de comunicación social, periodistas y encuestas de opinión, suscriban ese pacto ético electoral en el 2019. Gracias. Gracias, licenciado John. ¿Alguna intervención adicional, comentario o pregunta relacionada a este informe? Licenciado, el representante del Partido Cambio Democrático. Bueno, ante todo, buenas tardes, magistrado presidente, demás magistrados, demás presentes. Pido disculpas por las interrupciones, pero considero que eran atinadas y ajustadas, toda vez que tenemos entendido que el motivo del foro, uno, es para el tema de lo que es las reformas electorales. El Tribunal Electoral, y todo aquí se acordó presentar los informes que la semana pasada estuvo presentando la Fiscalía Electoral. No intervine, incluso porque no era en punto de mi incumbencia, sino la Fiscalía Electoral, pero me llamó poderosamente la atención que fue cuestionado por el representante del Partido Panameñista. Mínimo estaba pidiéndole un informe de rendición de cuentas a la Fiscalía Electoral de temas que no guardaban relación, pero ese era tema de la Fiscalía Electoral. El día de hoy se le da la oportunidad a la licenciada Maribel Jaén, una excelente profesional que la vimos en diversas áreas del día de las elecciones, rendió su informe y volvemos y traemos a la mesa colación hechos, honorable magistrado, que no guardan relación específicamente y directamente, cuando sabemos que de igual manera el gobierno pasado de Cambio Democrático, en alianza con el Partido Panameñista, ministros que están actualmente, firmaron los contratos y todas esas situaciones de los millones de dólares de la comida deshidratada y todo eso. Diputados que están hoy en día ahí recibieron millones de dólares de igual manera. Y muchos funcionarios se enriquecieron haciendo negocios con empresas privadas y todas esas situaciones, magistrado. Pero eso es asunto netamente del Ministerio Público. No puedo permitir, como representante del Partido Cambio Democrático, que se salga del lugar una reunión, una convocatoria para un fin específico que nosotros consideramos que es loable, es muy importante, porque está la sociedad civil involucrada y muchos aspectos más. Por lo que les pido a todos que si tienen algo que denunciar, vayan al Ministerio Público y presenten la denuncia, señores. Pero no utilicemos el foro, no utilicemos la Comisión de Reformas Electorales para situaciones, y mucho menos el Partido Panameñista, porque fue parte de este gobierno. No voy a mencionar nombres porque todos lo saben. Fue parte de este gobierno, tuvieron vinculados, involucrados, según Rafael Guardia y todos ellos que están denunciando, señores. Así que
Le doy las gracias. Muy bien, ¿alguna intervención adicional? El representante del Partido Revolucionario Democrático. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Es lamentable que se dé este tipo de discusión fuera de orden. La última expresada, pero yo creo que vale la pena desde luego hacer algún comentario positivo, porque todos reconocemos el esfuerzo ciudadano que ha hecho las organizaciones no gubernamentales representadas aquí por la licenciada que nos expuso. Desde luego que hay algo interesante en el punto de la percepción con relación a los organismos internacionales o observadores presentes. El 25% percibió que sí estaba, bueno, estaban en las partes más concurridas o de mayor población, y es interesante el informe que nos presentó el Tribunal Electoral y que está en la página web, en donde esos informes de los observadores internacionales demostraron la injerencia del órgano ejecutivo en las pasadas elecciones generales desde el periodo en que ellos comenzaron a observar, que fue mucho tiempo antes del inicio de las elecciones. Importante destacar también es lo que ellos han observado, y ya apunté, aunque lamento llegué tarde por razones de tráfico, y además pasé a la gasolinera a echar gasolina antes que suba mañana la gasolina. Habla del tema de la utilización de las inauguraciones de obras públicas en beneficio de los candidatos oficialistas. Y es muy importante lo que ellos señalan por una situación que nos concierne a nosotros. Ese tema tangencialmente se incluye dentro del tema de las causales, y había que amarrarlo con relación a la reglamentación de la ley principal del Código Electoral, porque no está específicamente en el Código, está en un reglamento del tribunal que establece que una de las formas de utilización del recurso del Estado es precisamente la inauguración de las obras estatales por parte de los servidores públicos y los candidatos, y es lógico, porque si tú eres candidato ya estás en campaña política y te invitan a una obra estatal y se te da la primera fila, la mesa principal como candidato oficialista, desde luego que estás jugando vivo, estás desde luego sacándole ventaja a esa situación en contra de los otros candidatos, los independientes y los candidatos de oposición. Entonces, de esa conclusión es importante que desde ya observemos que lo más indicado es que le demos un estatus de ley a lo que el tribunal hasta ahora ha llevado por vía de reglamento, que creo que hay uno, el decreto 720, una cuestión de esa, modificado, explicando qué significan las obras públicas, qué y cuál es la restricción. Yo me acuerdo también que en la administración pasada el tribunal era muy enfático en señalar: están en periodo electoral, no puede ir nadie a una inauguración, y por ahí mismo se dictó decreto diciendo: el que vaya a una inauguración y ya es candidato va para afuera. No, pero en la administración anterior, y discúlpeme, colega representante del CDI, definitivamente al contrario, se invita y tiene derecho a ir el presidente. Es más, invitamos a los otros, y los otros no van a ir porque precisamente no querían violar la ley. Entonces, esa es una realidad que yo creo que tenemos que sacarle provecho a este planteamiento y esta observación. El otro tema, nuevamente, es el exceso de publicidad estatal, que también había una situación que hay que buscar los mecanismos que efectivamente no haya publicidad estatal, al menos de obras, durante la campaña o durante el periodo anterior a las elecciones o lo que sea, pero que efectivamente haya una vigilancia, porque el Partido Revolucionario Democrático envió notas, incluso creo que a la Fiscalía y al Tribunal, hasta donde yo recuerdo, señalando
¿Cuándo se van a fijar cuánto fue que se gastó el año anterior en propaganda estatal para compararlo con relación a lo que está sucediendo en este momento, que ya estamos en periodo electoral y donde lo prohíbe la masificación de propaganda electoral? Y al final, ¿ya de qué sirve que después de las elecciones haya 20 informes o haya 20 sanciones a las instituciones si ya el daño se hizo? Es más, siempre había la situación de que la campaña publicitaria del Estado terminaba y inmediatamente venía la del partido oficialista, con aquello del 5-5 y demás, e incluso hasta la misma campaña política estaba dentro de la publicidad de las obras estatales. Así que de eso se trata. Yo creo que ese es un tema que también tenemos nosotros que sacar experiencia de ese asunto. Así que lo dejo allí, yo los felicito, creo que han hecho un buen trabajo y desde luego es un lujo tener tanta capacidad y tanto voluntariado dentro de estas organizaciones. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Popular. Buenas tardes, José Domingo Torres, del Partido Popular. Gracias, que se anuncien para la grabación. Gracias. Quiero ponderar la presentación de la Comisión de Justicia y Paz y felicitar a Maribel y a todo el equipo que la acompañó en esta misión de observadores. Rescato dos puntos que me parecieron interesantes. Uno, que el 95% de los observadores vio que el votante votaba libremente. Es decir, que a pesar de que por toda la experiencia que se ha venido dando, que el PAN jugó en diferentes circuitos de representantes, alcaldes, incluso voto presidencial, pareciera ser que la sociedad panameña está votando libremente, o sea, sí participa de esas actividades, pero a la final toma una decisión libre, y yo creo que eso es importante, que el 95% de los observadores haya visto que la elección, el electorado votó libre de apremio. Lo segundo que me llama la atención es la seguridad. Un alto porcentaje, no recuerdo muy bien, creo que era como el 80%, había seguridad en las mesas que fueron observadas. Es decir, que ha sido interesante el experimento que la fuerza pública pase a mano del Tribunal Electoral ese día de la elección o previo a esos días de la elección, de tal manera que se pueda garantizar la seguridad en las mesas, la seguridad de la gente, y creo que los problemas que pudo haber son mínimos de acuerdo al informe en cuanto a la Comisión de Justicia y Paz. No veo un informe de un alto porcentaje de relatos de violencia ni nada de eso. Entonces me parece que sí, que vamos por buen camino. La moraleja de este informe es que todos los partidos políticos, viendo el beneficio que trae a intervenir en una actividad que es pasión, cuando se está en política se está con pasión, entonces hay que buscar a alguien que trate de mediar esos sentimientos. Creo que sí es importante que para las próximas elecciones no haya reticencia a apoyar esta Comisión de Justicia y Paz. Así que concluyo felicitando a la Comisión de Justicia y Paz, a Maribel, que ha sido su vocera, pero que detrás de ella también hay un equipo que ha permitido hacer esta evaluación. Gracias, señor presidente. Gracias. Sí, gracias. Tiene la palabra la representante del foro de partido político. Buenas tardes a todos y a todas. Les cedo la palabra a la compañera Elia Tulipano, que tiene un comentario que hacer. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar aquí prácticamente desde 1997, apoyando estos esfuerzos. Yo quiero felicitar a Maribel y a la Comisión de Justicia y Paz y a todas las personas que intervinieron en ese proceso, porque nosotras como organización en algunos momentos estuvimos con las mismas preocupaciones, efectivamente, porque los efectos
de muchas de estas situaciones que bien se describen tiene una incidencia directa sobre la participación política de las mujeres. Y no queremos dejar pasar este proceso de evaluación un poco para hacer algunos comentarios pertinentes en lo que respecta a nuestra visión y las experiencias de algunas compañeras que fueron candidatas en los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, para nosotras vimos con mucha preocupación que a pesar de que la ley electoral establecía como límite para la paridad las primarias de los partidos políticos, encontramos ese proceso de primarias muy débil, muy desarticulado, tanto dentro de lo que establecieron los propios partidos políticos en su reglamentación de sus procesos internos, como también un llamado que hacemos al Tribunal Electoral para que eso se reglamentara efectivamente previo a las elecciones y gozáramos todos, mujeres y hombres, de una reglamentación que coadyuvara efectivamente al logro de la paridad política. Igualmente, el efecto de aquellas mujeres que fueron candidatas, y nosotras tenemos como vivo ejemplo eso a nuestra propia presidenta, que fue candidata a diputada en el circuito 8-9, y esto de esa violencia política que se generó con las mujeres, que no quedó registrada como tal. Y eso es parte, creo, que de lo que tenemos que seguir abonando hacia futuro, para que en los análisis de las campañas electorales también se tome en cuenta el tipo de violencia que si bien se genera entre todos los candidatos y que regularmente es muy cruel en los circuitos plurinominales, dadas también las adversidades internas de los partidos políticos, sigue teniendo un efecto perverso en la promoción política de las campañas de las mujeres, y eso también queremos tenerlo relevante en la discusión de este tema nuevamente en esta Comisión de Reformas Electorales, porque el tema de la paridad volverá al debate. Y ahí nosotras necesitamos ese apoyo de todos los partidos políticos sin excepción. Necesitamos ese apoyo del Foro Ciudadano para la mejor comprensión de la fórmula que logremos concertar entre las organizaciones de mujeres y el apoyo de todos el resto de la Comisión Electoral, pero sobre todo magistrados, el apoyo de ustedes como magistrados del Tribunal Electoral, al magistrado presidente, su primera experiencia en este tipo de comisiones, y sobre todo apoyado con dos magistrados que pues les sobrará experiencia en esto, para que definitivamente en la nueva propuesta que salga de aquí, la norma que se lleve a discutir a la Asamblea Nacional de Diputados no inicie como inició en la pasada, el pasado periodo electoral, que empezó de negativo y que terminó todavía mucho más negro de lo que se propuso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el representante del área académica. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo también me quería resaltar un poco algunos elementos también del informe, principalmente un tema que me parece que es crucial en este escenario y debate en los próximos meses de reforma electoral, que tiene que ver precisamente con el tema de la construcción de ciudadanía. Anastasio Rodríguez, área académica. Para nosotros este espacio fue interesante, el apoyo que dio la academia, las universidades públicas y privadas en este espacio a nivel nacional, nos permitió desarrollar un trabajo coordinado con la Comisión de Justicia y Paz, lo cual para nosotros fue un punto importante. En este espacio también estamos haciendo un proyecto, conversando con el compañero Bruno Garisto del Consejo de Rectores, estamos presentando pronto en el mes de abril un proyecto para las universidades públicas y privadas en las 9 provincias, talleres de construcción de cultura y paz y construcción de ciudadanía, precisamente en esa lógica de ir trabajando el tema de la participación política. Ese es un proyecto que nos parece interesante, que podría ser también parte del articulado en alguna parte que tenga que ver con el tema de educación ciudadana a los ciudadanos, precisamente en este escenario de que vimos en el informe que hay una gran necesidad de parte de los ciudadanos de tener acceso a información, pero también de participación. Vemos como incluso la disminución o la baja presencia de algunos segmentos en la votación, principalmente jóvenes, lo que nos indica a nosotros, las universidades están dispuestas y comprometidas en este espacio en aportar
aplicar no solamente en este espacio, sino también en la práctica, en el terreno, en el territorio, y por eso ponemos a disposición de parte del Consejo de Rectores. Todas las universidades públicas y privadas estarán este año abocadas a hacer un trabajo de territorio en el tema de cultura de paz y construcción de ciudadanía, bajo la lógica esta que se plantea hoy de un autor muy cotizado en este momento, que es Bernardo Klinsberg, que habla sobre el tema de la construcción de capital social, que tiene 3 elementos. Uno, construir confianza de las personas a sus autoridades, el tema que tiene que ver con la ética y la transparencia, y el tema de construcción colectiva o coordinación entre el Estado para poder fortalecer la participación. En ese sentido, las universidades queremos resaltar que ese aspecto que se presenta en el informe de la Comisión de Justicia y Paz debe ser un elemento estratégico que debemos trabajar paralelamente al tema de reformas electorales. Gracias. Gracias a usted. El representante de la empresa privada tiene la palabra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Severo Sousa, representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Esta es la primera vez que yo participo especialmente en este foro y me es muy grato. Sin embargo, no es la primera vez que participo en este tipo de foros, y de hecho con muchas de las personas que están aquí presentes. Y por eso quería hacer 2 acotaciones muy sencillas. Una era el tema de forma, si me lo permiten, refiriéndome un poco a que me parece que sería bueno que nos aclararan nuevamente el tema del reglamento en cuanto a las intervenciones, con el fin de ser lo más productivo posible y concentrarnos. Por lo que yo entendía, el reglamento había que concentrarse en la agenda y hay un tiempo específico para cada intervención, y de hecho también para los suplentes y para las siguientes intervenciones, etcétera. Y me parece que sería bueno que todos lo tuviéramos muy claro, si es que no está suficientemente claro, a fin de ser productivo. Y en el tema de fondo, que es en cuanto a el informe de la Comisión de Justicia y Paz, fuera de felicitar a Maribel, como a todo el mundo lo ha hecho, creo que es muy prudente tomar en cuenta específicamente el punto donde habla de la composición de la propaganda electoral. Propaganda electoral, por lo que sale en la gráfica, 78%, casi que por igual, dividido mitad y mitad, era dirigido hacia el perfil de los candidatos y el otro era hacia el llamamiento a votar. Y el resto era también casi que por igual, dividido creo que un 9% a las obras públicas y un 11% solamente al plan de gobierno. Creo que es importantísimo que busquemos la forma de educación ciudadana en la que el plan de gobierno pueda el día de mañana ocupar, ojalá, ese 78%, y creo que sería la forma más efectiva en la que pudiéramos ahorrarnos tantos dolores de cabeza en este país si comenzamos a apostar a los planes de gobierno y no a las personas o a lo que están haciendo en el momento en su actuar del gobierno. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención adicional? Licenciada Maribel. Quisiera agradecer a nombre de la Conferencia Episcopal, a nombre de los señores obispos, la participación de nosotros acá. Y bueno, reiterar algo que es muy importante, hay que fortalecer la institucionalidad. Ese debe ser nuestro trabajo para prevenir y evitar precisamente que lleguemos a estas situaciones de descalificación, de confrontación y de que muchas veces las instituciones no juegan su papel. Por eso estamos aquí, para prevenir, para que lo que ha ocurrido no ocurra jamás. Pero eso también tiene que cambiarse con la actitud que cada uno de nosotros ponemos en esto. Yo hago un llamado a todos los actores y a los líderes sociales para que hagamos el esfuerzo de reorientar este país por los senderos de la legalidad, de la legitimidad, y para poder fortalecer la institucionalidad, que todos los estudios, mira, acabamos de presentar un estudio en la mañana de hoy, revelan la débil institucionalidad política y social que nosotros tenemos. Y si nosotros no asumimos el compromiso para reorientar este país, nos veremos abocados a una crisis donde todos vamos a perder. Solamente llamar a los hermanos y hermanas, darle el agradecimiento
requerimientos y exhortarle a construir un Panamá mucho más justo y equitativo para todos, partiendo de las reglas electorales, las reglas políticas y de las reformas que deben venir pronto, y que esperemos que sea un acuerdo nacional de todos los panameños y panameñas. Gracias, licenciada. Vale destacar entonces las lecciones aprendidas que presenta la Comisión de Justicia y Paz luego de la experiencia electoral recién vivida en Panamá, enfocado en 3 puntos fundamentales: el tema de promover las reformas electorales, seguir mejorando y perfeccionando nuestro sistema electoral de cara a fortalecer a su vez la democracia; por un lado, el tema fundamental de la educación ciudadana en aspectos como en valores, y el tema de la participación de la ciudadanía en los temas de debate y de interés nacional, y el tema de fortalecer la institucionalidad del país, y dentro de ella la del Tribunal Electoral como organismo garante de la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio, tal como lo ordena la Constitución Política de la República. Voy a pedirle al señor secretario, debido a la petición que hizo el representante de la empresa privada, que se sirva leer el artículo 5 del reglamento interno de esta comisión, que fue aprobado en sesiones anteriores y que regula el funcionamiento de la comisión, la intervención de cada uno y el tiempo, que son las reglas básicas de funcionamiento de esta comisión. Por favor, secretario. Artículo 5 del reglamento interno, intervenciones. Cada miembro con derecho a voto tendrá derecho a 2 intervenciones de hasta 5 minutos cada una por cada tema de discusión, pero el presidente de la comisión podrá concederle 5 minutos adicionales si el tema objeto de la discusión así lo amerita. Cada miembro con derecho a voz tendrá derecho a una intervención de hasta 5 minutos por cada tema de discusión, pero el presidente podrá concederle 5 minutos adicionales si el tema objeto de la discusión así lo amerita. No obstante, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, mediante el voto afirmativo de la mayoría de los presentes, podrá ampliar el derecho de intervención a los miembros. El orden de las intervenciones será fijado por el presidente con asistencia del secretario. Fin de la lectura. Gracias, señor secretario. Y es bueno que cada uno de los miembros de esta comisión tengamos claras esas reglas para los efectos de que el desarrollo de las sesiones de esta comisión se den de manera ordenada, pero también de manera respetuosa, respetando después el libre derecho de intervención de cada uno y de discernimiento y de opinión, por supuesto. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sería la presentación de los delegados electorales. Tiene la palabra el ingeniero Fausto Fernández. Buenas tardes a todos. Fausto Fernández, delegados electorales. Como la pongo aquí mismo. Realmente le voy a hacer un recuento rápidamente porque nuestro proceso electoral no empieza a finales del 2013 y culmina el día de las elecciones. Nosotros venimos participando en todos los eventos electorales de los partidos políticos. Inmediatamente se cierra el proceso electoral anterior. Como pueden ver en esta gráfica, todas son así, son sencillas. En el 2010 participamos en las elecciones Nove Buglet y en el 2011 también participamos en la segunda ronda de elecciones en la Nove Buglet. Después, en el 2012, participamos en todos los eventos de todos los partidos políticos que tuvieron durante ese año, desde marzo hasta diciembre. En el 2013 participamos en todas las primarias, en todos los eventos que tuvieron los partidos antes de que se declarara abierto el proceso electoral. Y en el 2014 trabajamos en todos los eventos electorales hasta las elecciones del 4 de mayo. Obviamente en este proceso, en este año, todavía seguimos trabajando hasta diciembre de este 2014 porque estaban pendientes las elecciones parciales.
En este proceso electoral hemos sido 608 delegados electorales que hemos trabajado a nivel nacional. Para el 4 de mayo trabajamos con el 94% de ellos, o sea, 574. Sin embargo, para las parciales, dada una serie de eventos que se estuvieron dando, tratamos de reforzar muchas de las áreas con delegados que vinieron desde la ciudad de Panamá o que fueron desde la ciudad de Panamá a cubrir esos eventos electorales en el interior. En total, durante el proceso que va desde el 2010 hasta el 14, cubrimos 103 actividades. Como ustedes saben, nosotros somos los representantes directos de los magistrados ante las autoridades civiles y la fuerza pública, y tratamos de ser los amigables componedores para que cada uno de los eventos que se den a nivel nacional de los partidos políticos se puedan celebrar con calma, con paz y con tranquilidad. Algunas situaciones puntuales que tenemos que ponerle algún tipo de observación para que lo tomemos en cuenta en las reformas electorales. Una es esta, la de la propaganda electoral. Creo que se debe definir un tamaño estándar de pancarta y un tamaño estándar de valla. También saber dónde se va a ubicar, la ponen en cualquier lado, en cualquier forma, sino también regular la distancia a una altura mínima de 2 metros, o sea, hacia arriba 2 metros, no hacia abajo, sino hacia arriba 2 metros. Pensamos que no se debe de instalar de un solo candidato más de una pancarta cada 200 metros en una calle, porque si no se agarran todos los postes y ahí es donde comienzan las trifulcas que hay entre los partidos, que eso crea situaciones internas, inclusive dentro de los propios partidos, con su propio candidato, porque llega otro candidato que también quiere utilizar el mismo área. Yo en lo que respecta a las vallas, y cuando hablo de las vallas estoy hablando de las grandes publicidades que se fueron poniendo a lo largo de la Tumba Muerto, a lo largo de Bajo el Paso Elevado, esas vallas enormes. O sea, creo que eso hay que regularle tanto el lugar donde se puede poner como el tamaño de la valla que se puede poner. Y una de las cosas que tenemos que prohibir, porque nos pasó, el magistrado Valdés es testigo porque fue el que me mandó a ver cómo lo resolvía, pintar la publicidad en la calle, en la entrada de la escuela. En Colón, eso fue en Colón que nos pasó. En la entrada de la escuela pintaron la publicidad del candidato en la calle, entonces tuvimos que salir corriendo a pintar la calle con pintura negra para tapar la publicidad, creo que eso. Creemos que el sistema de multas, hay que subir las multas a los que violen ese reglamento, y tenemos que mejorar el proceso. Tiene que ser un proceso rápido y efectivo y lo menos burocrático posible, porque el proceso hoy en día, como es muy largo y muy tedioso para lo que la multa es. Aquí le estoy solicitando para que lo tomen en consideración incluir a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre bajo el control del Tribunal Electoral en los procesos electorales. Nos pasó durante la campaña que terminó en mayo y nos pasó recientemente en las parciales. La Autoridad del Tránsito fue utilizada políticamente para irse contra el adversario, y creemos que eso no debe ser. Tenemos grabaciones, tenemos situaciones que se han dado, y quisiéramos que la Autoridad del Tránsito quede bajo el control del Tribunal Electoral. Igualmente, y toco el punto aquí, durante todo este proceso de las elecciones parciales nos hemos reunido con la fuerza pública, y una de las situaciones que creemos que se tiene que incluir es que la fuerza pública pase al control del Tribunal Electoral no solo los 6 días antes de las elecciones, sino desde que comienza el proceso electoral, desde que se abre el proceso electoral, como el año pasado, que fue el 4 de enero. A partir de ese momento, la fuerza pública pase al mando del Tribunal Electoral solo para los efectos
de materia electoral. Una situación muy grave que se dio durante las parciales es el periodo de veda electoral. La campaña supuestamente termina el jueves a las 12 de la noche, antes del domingo donde se ejecutan las elecciones, y sin embargo a esa hora y el viernes y el sábado estuvieron durante todo el día visitando gente, yendo en comparsa, yendo con carros, inclusive hubo actos de agresión entre grupos cuando ya no se podía hacer ningún tipo de campaña. Ir a visitar a las personas a su casa en grupo es hacer campaña, es hacer proselitismo. Si va el candidato solo y se sienta a tomarse un café, puede ser, pero yendo con gente no es. Se tuvo que sacar el decreto 41 del 4 de diciembre y poner en ese decreto que se dedicara a partir de las 12 de la noche del viernes como un tema de reflexión para que los votantes pudieran estar tranquilos y no tuvieran la presión. Creo que eso habría que hacer la propuesta es para modificar el artículo 293 del Código Electoral. Los centros de orientación de votación, volvemos con lo mismo que se reformó en el decreto antes de las elecciones del 4 de mayo, se debe establecer un solo centro de orientación por partido político o por candidato independiente, con una dimensión no más grande de 2x2, porque simplemente lo que se necesita es o el padrón grande o una computadora donde la persona se vaya a identificar. Deben mantenerse a 20 metros de distancia de la entrada de los colegios o de los centros de votación, pero además también el Tribunal Electoral debe de tener su personal para que la persona pueda llegar, y eso lo estamos poniendo a magistrado porque fue uno de los temas que pasó durante las parciales. La gente se sentía muy incómoda cuando la agarraban entre uno o otro de los candidatos que estaban en el proceso en ese momento y salían a corretearlos, y ellos se sentían muy incómodos con esa situación y lamentablemente pues lo resolvimos para las siguientes elecciones, ¿no? Pero para la específica, que era la del 7-2, si mal no me acuerdo, fue muy difícil esa situación con las personas, ¿no? El otro problema y el otro tema que tenemos que ver es las personas en los centros de votación. En los centros de votación, y escogí esta foto que les tengo ahí, la persona, ese es el centro de votación del colegio de la ENEA. Priscila, saliste porque estabas ahí, pero no porque te quería sacar. Si ustedes se dan cuenta, el colegio está lleno de gente, y donde está parada la delegada electoral es la mesa de votación, o sea, no había nadie en la mesa de votación. Entonces el colegio estaba lleno de gente. Y eso crea conflictos, porque las personas que llegan ahí a votar, el resto de las personas los están como intimidando. Esto nos pasó en las elecciones del 7-1, y a partir de ahí, si mal no me acuerdo, tomamos la decisión por razones de seguridad, porque se crearon ambientes de que en las siguientes elecciones parciales que había, no íbamos a permitir, cerramos la escuela y solamente entraban a votar las personas que tenían que ir a votar. El resto de las personas, todos afuera, adentro nada más que estaban los miembros de mesa, los miembros de los representantes de los partidos políticos, y estaban los enlaces de los partidos políticos, y eso mantuvo mucha calma dentro de la misma escuela. Inclusive los votantes se sentían cómodos yendo a votar porque no tenían la presión de la gente atrás que les estaba indicando cómo votar. Igualmente tenemos que reglamentar claramente cuáles son las personas físicamente imposibilitadas que necesitan compañía para votar.
varios casos vimos donde las mismas personas acompañaban a las personas mayores de edad, decían, es que él no sabe leer, es que él no sabe escribir, es que yo lo tengo que ayudar. Y después nos enteramos que ese era un mecanismo para verificar cuál era el voto de la persona. Inclusive eso se informó a la Fiscalía allá en Los Santos para que le pusieran atención, porque varias veces lo mismo. Tenemos que definir, el que está ciego entendemos que obviamente tiene que acompañarlo una persona, pero el que está físicamente imposibilitado tenemos que definir cuál es, o sea, y se lo digo porque hasta se lo decía a todo mi grupo, señores, para mí físicamente imposibilitado es que no tenga manos, pero no puedo llevar, inclusive se nos pasó en algún caso hasta una persona que no tenía capacidad para votar y fue a votar y fue todo un problema en una mesa de votación. Entonces sí tenemos tenemos que regular esas situaciones que se dan. La otra situación que se nos dio durante este proceso de parciales era que la ley seca se aplicaba solamente, supongamos, para el corregimiento donde se estaba llevando a cabo la elección. En el corregimiento de enfrente había una fiesta, cruzaban la calle y ya, y eso trajo como consecuencia incidentes como el que me vi envuelto yo con una persona que estaba totalmente alcoholizada. Entonces hay que definir claramente cómo se va a manejar ese proceso en parciales, pues. Ya esto es una petición nuestra para ustedes que son parte de la Comisión de Reforma. Los delegados electorales quisiéramos tener fuero laboral durante por lo menos el proceso electoral y también que se nos concedan los días de descanso posterior a las elecciones, que no lo tenemos. Y nosotros trabajamos no solo hasta el día 4, sino varios días después del proceso electoral. ¿Ah? Y gratis, sí. No, cobramos las gracias. Y esto sale a raíz del incidente, la posibilidad de que se pueda meter preso a quien viole la integridad física de un delegado electoral. Queremos que se le aumente la pena y que no sea conmutable. La pena sería, creo que son $10, un día o $10, y es hasta 2 días, o $20, y como dijo una persona, te pego 2 veces y te saco y te vuelvo a pegar, porque total, de 10 en 10 no importa, ¿no? Entonces sí quisiéramos que eso se evalúe para el próximo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, ingeniero Fausto. Tiene la palabra el representante del Partido Panameñista. Sí. Herbert Young nuevamente. Sí, don Fausto, 2 preguntas. La primera es, ¿qué opinan de poner a orden del Tribunal Electoral el Metrobús o lo que fuera que exista y el metro para garantizar en igualdad de circunstancias el acceso al transporte público el día de las elecciones? Y lo otro es, si puedes explicar un poco más las intromisiones que puede haber de parte de la autoridad del transporte en el día de la elección o durante las elecciones. Bueno, con respecto a la facilidad de poner me parece bien, ¿no? No sé si ellos lo van a querer hacer porque eso va a tener un costo que va a tener que asumir el Tribunal Electoral, que no creo que sea problema porque puede salir de los mismos fondos de los partidos políticos, ¿no? Él me pregunta y yo contesto, ¿no? Sí, para no tener que subir 5 centavos el litro de gasolina, ¿no? Y la segunda, específicamente, fueron varios incidentes. Uno fue simplemente se ordenó cuando estaban en los cierres de campaña que se cerró la vía España. Llegó un funcionario de la autoridad a decir que tenían que quitar la tarima porque el cierre de campaña era el domingo y nosotros habíamos cerrado desde el viernes por la noche y que eso no podía ser, que no podían. Eso fue específico, asustó a los miembros del Partido Panameñista
obviamente porque estaban ahí y la persona dijo que tenía que quitarlo, cuando yo le dije, no, eso se queda porque ya eso estaba definido y nosotros tenemos eso definido, y además ellos estaban notificados, o sea, eso realmente fue un exceso de ese funcionario. Durante las parciales en Veraguas, los miembros de la autoridad del tránsito estaban parando a todos los carros que tenían bandera de cambio democrático. O sea, obviamente eso fue algo obvio. También, perdón. Sí, eso lo pararon inmediatamente, y también, supongamos, tenían una caravana de cierre, el Partido Panameñista, y la encabezaba un cargo de la autoridad del tránsito, y el funcionario que estaba en el carro le dijo a mi delegada que está aquí conmigo, mi directora, que él no se movía porque el único que le daba órdenes a él era el candidato, pues. O sea, cosas como esa, ¿no? En otros momentos hemos tenido problemas en una actividad del PRD, donde la autoridad del tránsito desvió el tráfico en una calle muy lejana donde nosotros habíamos decidido que iba a ser el cierre para impedir que los carros llegaran hasta la actividad. O sea, cosas como esa. Entonces, es un choque. Normalmente nosotros como delegados electorales no trabajamos con la autoridad del tránsito, trabajamos con la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía, pero nos chocamos con ellos de vez en cuando en la calle con ese tema, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero Fausto. Debo agregar ahí, es un tema el que planteó el licenciado John, por supuesto, a analizar aquí en el seno de la comisión en su momento, la utilización o no del metro para facilitar el traslado de los votantes. En realidad ese sistema de transporte colectivo solo funciona en la ciudad de Panamá, y el Tribunal Electoral tiene como política tradicionalmente que el votante esté lo más cerca posible a su centro de votación, el voto residencial, para facilitar precisamente, y en el interior no funciona el sistema de colectivo del metro, así que es un tema que habría que analizar pues en su momento, la utilidad o los beneficios que podría eso reportar en la reforma que se discuta en su momento. Tiene la palabra el representante del Partido Cambio Democrático. Buenas. Hugo Polo, Partido Cambio Democrático. Bueno, ante todo quiero darle las gracias al licenciado Fausto. Excelente labor, no tuvimos quejas. Varios los puntos que estaba tocando, sí, para las elecciones, tanto las internas de nuestro partido y las elecciones generales, y toda la del 16, la del 21, la del 4, siempre tuvimos el apoyo y el respaldo del personal de los delegados electorales. En cuanto al tema ese de la publicidad, sí es recomendable que el Tribunal Electoral organice diversas capacitaciones, porque a mí tuve la misión de trabajar directamente las postulaciones y trabajar todo lo que era el procedimiento ese, y cuando llamábamos que el Tribunal Electoral nos notificaba o nosotros nos percatábamos que habían puesto una publicidad en un lugar prohibido o no permitido, ellos decían que no, lo que pasa es que nosotros estábamos favoreciendo al otro candidato, y traía luchas internas entre los mismos candidatos. Así que es recomendable, en los casos que la ley le permita, que el Tribunal Electoral los convoque y en el salón y le dé unas capacitaciones para que ellos vean que no es gana de molestar de los directivos del partido ni de los que están organizando los procesos electorales internamente de los partidos, sino que son lineamientos que ya están establecidos por orden del Tribunal Electoral y las leyes, los decretos y tanto el Código Electoral. Es muy bueno. Al respecto de la fotografía que puso, sí, ahí igual manera salgo yo, le aclaro que esa foto fue tomada ya cuando se había acabado el proceso electoral. ¿No? Sí, ahí fue, y la licenciada Priscila no me deja mentir, que estaba ahí. Cuando se había acabado el proceso electoral, los mismos delegados y los miembros de la mesa dijeron, bueno, acérquense, pero hasta ahí no pueden subir para que estén pendientes, porque en la parte de atrás, como era más alta, no nos podíamos ver la votación. Entonces, cada uno estaba tomando los espacios, ahí estaban los miembros del Cambio Democrático, estaban los miembros del panameñismo, los miembros del PRD, y todos estaban ahí. Por eso, esa es la razón que nosotros estábamos ahí. Está la licenciada Priscila, reitero, no me deja mentir. Así que ahí por lo menos, pero la observación es buena para futuros casos, pero en este caso en cuestión sí
si no fue ahí. Si ve la foto, ahí salgo yo en la esquinita. Bueno, no me fijé, yo la tomé porque así fue todo el día en esa escuela. Es más, ahí no sale el pedazo donde estaba el canal de televisión adentro, además entrevistando gente. Que esa es otra situación que habrá que analizar después, pero realmente no la tomé, no sé si era el cierre o no, pero la saqué porque esa escuela fue así todo el día. Después ya no hubo ninguna, porque después de ahí en adelante decidimos que nadie entraba a la escuela sino los votantes, nada más. Sí, no, incluso ahí coordinamos el inicio de la votación, recuerdo, porque las televisoras tenían en toda la puerta una cámara y nosotros nos opusimos, y nosotros entonces coordinamos con Castillo y con los representantes del Tribunal Electoral y se le mandó que se le corriera posteriormente. Al respecto del procedimiento electoral, don Fausto, nosotros en lo personal, yo que estaba encargado del grupo de abogados, estaba monitoreando todo el tema en los diversos procesos electorales. Sí sentimos, aunque había lugares que no habían tantos delegados, pero sí hubo la presencia, hubo la respuesta, tuvimos el respaldo, nos percatamos de igual manera que la situación del tema de los delegados electorales no era en contra del cambio democrático, sino de que era igualitario para todos los partidos políticos que en su momento estaban en la elección. El tema es que usted hace alusión de igual manera que nosotros denunciamos, de igual manera el Tribunal Electoral representado por los delegados intervino inmediatamente, se subsanó. Así que le doy las gracias en nombre de nuestro partido, en nombre propio, y está muy bueno el informe y considero que se pueden mejorar otros aspectos como los que les señalé. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la representante del Partido Revolucionario Democrático. Muy buenas tardes a todos y todas. Maribel Coco, del PRD. Verdaderamente, señor Fausto, usted es un ícono en el proceso electoral y yo me uno a las felicitaciones de su informe, y lo hemos visto trabajar. No es fácil trabajar con el voluntariado, igual que lo hicieron las organizaciones no gubernamentales. Yo sí quedé con alguna inquietud propia del informe, el tema del impedimento. Como he hecho un trabajo muy fuerte con los adultos mayores, tengo bien claro el conocimiento que muchas veces las incapacidades de los adultos mayores no solamente pudiesen ser visuales, ni tampoco a nivel de los miembros superiores. Yo creo que eso tenemos que reflexionar y hacer un trabajo profundo con las organizaciones que tienen que ver con eso, porque no es tan fácil quitarle a una persona su derecho a definir por quién votar. Y a veces su incapacidad mental, está bien clara la forma de votar, yo no sé cómo, pero sí hay a veces las decisiones propias de elegir quién quiere ser su gobernante. Yo creo que la comisión deberíamos en un momento dado hacer consulta a todas las organizaciones que tengan que ver con todo lo que es incapacidad física, incapacidad mental, porque hay muchas definiciones hoy día con las nuevas estructuraciones, así que yo no creo que tan a la ligera pudiéramos decir, y yo entiendo que algunas veces se pudiese dar lo que usted dio como ejemplo, pero en muchas ocasiones no se da. Inclusive, ¿cómo llevar a una persona a votar cuando tiene una silla de rueda? Eso tiene una forma muy puntual de capacitación, así que yo quisiera que cuando vayamos a tocar ese tema, hiciéramos las consultas con las personas versadas en estos temas, porque no es tan cierto eso, con el perdón suyo, de que eso se haya dado así. Bueno, yo le estoy contando mi experiencia y tengo varias experiencias. Yo conozco otra experiencia en otra área de aquí de Panamá donde un solo señor acompañó a más de 60 personas a votar y a todas decía, es que él no sabe escribir, es que él no sabe hablar, y entró hasta que tuvimos que decir, espérate, ya no entras más, ¿no? O sea, yo estoy viendo esa situación y le voy a decir algo, no eran personas que demostraran de alguna forma tener incapacidad, sino que se veían bien, simplemente le decía, es que él no sabe leer, es que él no sabe hablar, es que él no sabe, yo lo voy a ayudar. Entonces, ese es el punto. O sea, yo entiendo de que, y no lo crea porque nosotros tenemos discapacitados en nuestro grupo y sabemos cómo, pero lo que tenemos que controlar es por qué, porque específicamente en el área de Los Santos, nos dimos cuenta de que estaban utilizando esto para llevar a la persona y verificar que era el voto que ellos querían emitir. Entonces,
Ese fue en Los Santos, pero yo le tengo acá en Panamá también, en el área del 810, que ha pasado mucho también. Entonces, yo lo entiendo, yo quiero que lo veamos, que lo analicemos como tenga que ser, pero que entendamos que ese no es, que ese es un tema para evitar que se utilice ese mecanismo para hacer otra cosa. Muy bien, ¿alguna intervención adicional? Si no la hay, entonces, señor secretario, el siguiente informe. El siguiente informe sería la presentación del informe por parte del Tribunal Electoral. Bien, esta sesión termina cumpliendo lo que dice el reglamento a las 6:15 de la tarde. El director del Programa General de Elecciones del PLAGEL, el magistrado Eduardo Valdés, nos hará la presentación de este informe de evaluación del proceso electoral, un informe preliminar, toda vez que el informe final lo entregará o lo hará llegar a la ciudadanía y a esta comisión el Tribunal Electoral después de la reunión que vamos a tener el próximo 20 de febrero con los integrantes del Programa General de Elecciones, del Plan General de Elecciones, y luego de esa reunión, de esa evaluación que se haga del proceso electoral, entonces estaremos en la capacidad de presentar la evaluación final. Esta es una presentación preliminar. No obstante, la amplitud del informe, la profundidad del informe, sin duda va a meritar las preguntas, los comentarios y las intervenciones de cada uno de ustedes que tengan sobre esta presentación. Por lo que proponemos iniciar la presentación y suspenderla a las 6:15 de la tarde, cuando se cumplen las 2 horas, y continuarla entonces el próximo jueves, porque de seguro va a haber vamos a requerir más tiempo para el análisis y de las preguntas y las intervenciones de ustedes. Así que bajo esa aclaración vamos a dar inicio entonces a la presentación del informe preliminar a cargo del director del PLAGEL. Licenciado Hugo Polo. Magistrado, una sugerencia. Sabemos que el informe es extenso y es muy interesante. Para no perder el hilo, de repente, ¿qué le parece si lo iniciamos en la próxima sesión y ahí nos vamos para tomar los apuntes? Y ahí mismo cualquier inquietud para que sea evacuada en el momento. De tal forma de que las 2 horas de la próxima sesión sea enteramente para evaluar el informe preliminar del Tribunal Electoral. ¿Están de acuerdo el resto de los comisionados? Muy bien, entonces ya que queda aprobado, analizamos y discutimos este plan en la próxima sesión del próximo jueves 12 de febrero. ¿Algún tema adicional que quieran proponer los miembros de la comisión? El próximo jueves 12. Jueves 12. El jueves 12. El próximo jueves tenemos sesión. La sesión del jueves siguiente, que es el jueves 19, que es después del carnaval, es muy improbable que no haya sesión, porque es el día que venimos la mayoría de las actividades del carnaval, algunos que están fuera del país, y esa sesión no se da. Pero la de este jueves sí tenemos sesión, jueves 12. Licenciado Polo. Una propuesta, señor magistrado, viendo el informe de la licenciada Maribel Jaén, que estaba interesante, y el ingeniero Fausto, para ver si nos lo podían hacer llegar vía correo electrónico para poderlo analizar y ver bien y poder aportar dentro de las ideas y poder subsanar cualquier error o cualquier procedimiento que de repente no fue correcto, se puede corregir dentro de un futuro procedimiento para ver si es factible. Con mucho gusto. El secretario le haga llegar entonces a cada uno de los miembros de la comisión estos informes. Si no hay temas adicionales, entonces damos por cerrada esta sesión del día de hoy, siendo las 5:48 de la tarde. Muchas gracias. Y hasta el próximo jueves. Nos vemos.